Mi esposa se encogió de hombros y dijo, acuéstate con tu jefe. No es para tanto. No grité. Simplemente, dejé un sobre la mesa. Una hora más tarde, ella estaba golpeando mi puerta, llorando. Lo que encontró dentro no era una carta de amor. Eran 28 años de experiencia empresarial, aplicados a desmantelar su vida. Mi nombre es Theodore Strickland. Tengo 52 años, y he pasado los últimos 28 años convirtiendo Strickland Packaging, de una operación de 2 hombres, en uno de los proveedores más fiables de la región. Empezamos en mi garaje, con un solo cliente y un sueño. Ahora tenemos 43 empleados, contratos con grandes minoristas, y una reputación que abre puertas. Me casé con Evelyn hace 21 años, cuando ella acababa de salir de la Facultad de Derecho, ambiciosa y afilada como una navaja. Construyó su propio bufete desde cero, especializándose en derecho corporativo, y yo la respetaba enormemente por ello. Tuvimos 2 hijos juntos, Ava, que tiene 16 años y es más lista que sus 2 padres juntos, y Daniel, de 14, que ya muestra signos de la misma mente analítica que corre en nuestra familia. El año pasado, adoptamos a Esre, de 5 años, un niño que había rebotado entre hogares de acogida desde los 2. Evelyn presionó para la adopción, diciendo que necesitábamos devolver algo a la sociedad, y yo estuve de acuerdo. El niño merecía un hogar estable, y nosotros teníamos los recursos para proporcionárselo. Todo parecía perfecto desde fuera. Una casa grande en Maple Heights, los niños en buenos colegios, 2 negocios exitosos, y vacaciones anuales a lugares que requieren pasaporte. Pero el éxito tiene una forma de crear distancia, y la distancia crea oportunidades para que otras personas llenen los vacíos. Debo mencionar que a la madre de Evelyn, Cordelia Winters, nunca le caí bien. Desde el primer día, me vio como alguien por debajo del potencial de su hija. Embalajes, decía con ese tono que podría congelar el agua. ¡Qué práctico! Ella quería que Evelyn se casara con otro abogado, alguien con lo que llamaba compatibilidad intelectual. 21 años después, y la mujer todavía me presenta en las reuniones sociales como el marido de Evelyn, como si mi nombre pudiera contaminar la conversación. La ironía es que si hubiera sido menos práctico, menos centrado en construir algo sólido, quizás me habría dado cuenta antes. Quizás habría visto que las noches tardías de mi esposa no se debían solo a casos difíciles. Quizás habría cuestionado por qué de repente necesitaba una membresía en el gimnasio de lujo del centro, en lugar de usar el que teníamos en casa. Quizás me habría preguntado por qué Clayton Mars, un socio principal de Harwell & Associates, llamaba a nuestra casa a horas extrañas. Pero no lo cuestioné porque confiaba en ella. Porque cuando estás construyendo un imperio, necesitas un socio en quien puedas confiar. Alguien que entienda que el éxito requiere sacrificio. Que las largas horas y la dedicación no son afrentas personales, son inversiones en el futuro. Me equivoqué en muchas cosas, pero acerté en una. El éxito sí requiere sacrificio. Simplemente no me di cuenta de que lo que Evelyn estaba sacrificando era nuestro matrimonio. Y lo que ella no se dio cuenta fue que los hombres que construyen imperios de la nada, no se rinden sin más cuando alguien intenta derribar lo que han construido. Estaba a punto de aprender esa lección por las malas. La conversación ocurrió un martes por la noche en octubre. Lo recuerdo porque ese acababa de terminar su cuento para dormir y Ava estaba arriba haciendo los deberes. Daniel estaba en su habitación, jugando a ese nuevo videojuego para el que había estado ahorrando. Una tarde familiar normal, nada fuera de lo común. Evelyn entró en la cocina donde yo estaba revisando los informes trimestrales, se sirvió una copa de ese vino caro que había empezado a comprar, y se sentó frente a mí como si fuera a hablar de los planes para el fin de semana. Theodore, dijo, agitando el vino en su copa. Necesito decirte algo. Levanté la vista de las hojas de cálculo. Su tono era tranquilo, casi casual, la misma voz que usaba para hablar de la lista de la compra o de los horarios de las vacaciones. He estado acostándome con Clayton, continuó Evelyn, tomando un sorbo de vino. Del bufete. Ha estado ocurriendo desde hace unos 4 meses. Se encogió de hombros como si acabara de mencionar el pronóstico del tiempo. Acostarse con tu jefe. No es para tanto, ¿verdad? Sucede todo el tiempo en entornos corporativos. La miré fijamente durante un largo momento. 21 años de matrimonio,
3 hijos, una vida que habíamos construido juntos, y me daba la noticia como si me estuviera actualizando sobre la presentación de un caso. Teodore, di algo, me instó, estudiando mi cara con la misma expresión analítica que usaba en las declaraciones judiciales. No dije nada. En cambio, cerré el portátil lentamente, dejé mi bolígrafo con una precisión deliberada, y me levanté. Mis movimientos eran controlados, metódicos. Años dirigiendo un negocio me habían enseñado que las reacciones emocionales rara vez resuelven problemas. Solo crean otros más grandes. ¿A dónde vas?, preguntó Evelyn, con la voz mostrando el primer atisbo de incertidumbre que le había oído. Caminé hacia mi despacho en casa sin responder. La habitación estaba organizada exactamente como me gustaba. Todo en su sitio, los documentos archivados correctamente, sistemas que funcionaban. Abrí el cajón del escritorio y saqué un sobre que había preparado hacía 3 semanas. 3 semanas. Ese era el tiempo que llevaba sabiendo lo de Clayton Mars y las sesiones de estrategia nocturnas de mi esposa. Los investigadores privados no son baratos, pero son minuciosos. Fotos, marcas de tiempo, recibos de hotel, registros de mensajes de texto, todo documentado y verificado. Sellé el sobre y escribí 2 palabras en el frente: tu turno. Cuando volví a la cocina, Evelyn seguía sentada en la mesa, terminando su vino. Ahora parecía molesta, como si yo no estuviera siguiendo el guión que ella esperaba. Teodore, tenemos que hablar de esto como adultos, dijo. Estas cosas pasan. Podemos superarlo. Coloqué el sobre en la mesa frente a ella, directamente donde solía estar su salvamanteles. ¿Qué es esto?, preguntó, recogiéndolo. Todo, respondí. Fue la primera palabra que pronuncié desde su confesión. Evelyn parecía confundida, quizás incluso un poco divertida. Probablemente pensó que era algún tipo de carta de amor o una súplica emocional. No tenía ni idea de que dentro de ese sobre estaba la prueba documentada de cada mentira que había contado, de cada falsa cena de negocios. De cada tarde que decía estar en reuniones con clientes, pero que en realidad estaba en el Marriott del centro. Teodore, sea lo que sea esto, podemos abrirlo mañana, interrumpí, caminando hacia las escaleras. Esta noche, termina tu vino. Disfrútalo. Mientras subía las escaleras, oí su voz detrás de mí, más aguda ahora. Teodore, estás siendo ridículo. Vuelve aquí y háblame como un hombre. Me detuve al pie de la escalera y me giré. Ahora estaba de pie, sosteniendo el sobre como si pudiera morderla. Mañana, repetí. Después de que abras eso, veremos quién necesita tener una conversación de adultos. Pasé esa noche en mi despacho, no por emoción, sino por necesidad. Mientras Evelyn dormía plácidamente arriba, probablemente convencida de que había manejado la situación con su típica precisión legal, yo estaba haciendo llamadas, el tipo de llamadas que lo cambian todo. La primera llamada fue a Damián Cross, un abogado que había conocido en círculos de negocios. Damián tenía fama de ser despiadado, el tipo de abogado que trataba los casos de divorcio como campañas militares. Algunos lo llamaban poco ético. Yo lo llamaba minucioso. Teodore, respondió Damián al segundo tono, su voz aguda, incluso a las 11 de la noche. Esto es por tu esposa, ¿verdad? ¿Cómo lo? Llevo meses esperando tu llamada, interrumpió. Evelyn ha sido descuidada. Clayton Mars, también. La mitad de la comunidad legal sabe de su pequeño arreglo. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No solo la traición, sino la humillación. Mientras yo me he centrado en construir el futuro de nuestra familia, ellos me han convertido en un chiste. ¿Qué necesitas?, pregunté. Todo lo que tengas, más algunas cosas que aún no tienes, respondió Damián. Envíame tu archivo. Yo me encargaré del resto. La segunda llamada fue a mi socio, Jake Hamilton. Construimos Strickland Packaging juntos, y necesitaba proteger lo que habíamos creado. Jake, necesito que ejecutes el protocolo 7, le dije. El protocolo 7 era algo que habíamos establecido años atrás, una forma de aislar los activos personales de las operaciones comerciales en caso de emergencia. Jake no hizo preguntas. Los buenos socios nunca las hacen. Por la mañana, nuestras cuentas conjuntas estaban congeladas.
El acceso de Evelyn a los fondos de la empresa fue revocado, y su nombre fue eliminado de todos los documentos comerciales donde no era legalmente requerido. 21 años de finanzas compartidas, separados en 6 horas. La tercera llamada fue la más importante. Ava contestó al teléfono en voz baja. Chica lista. Sabía que algo estaba pasando. Papá, es muy tarde. Ava, necesito que escuches con atención, le dije. Mañana por la mañana, tu madre va a encontrar unos documentos. Se va a enfadar. Necesito que mantengas a Daniel y a Esre alejados de ella hasta que yo llegue a casa. Papá, ¿qué está pasando? Tu madre tomó algunas decisiones. Ahora tiene que afrontar las consecuencias. Hubo un silencio en la línea. Luego, la voz de Ava, firme y madura para sus 16 años. ¿Qué necesitas que haga? Fue entonces cuando supe que todo saldría bien. Mi hija entendía lo que su madre aparentemente no, que las acciones tienen consecuencias, y a veces esas consecuencias son permanentes. Solo mantén a tus hermanos a salvo, le dije. Yo me encargaré de todo lo demás. A las 6 de la mañana, oí a Evelyn moverse arriba. Bajaría pronto, probablemente esperando encontrarme haciendo café y actuando como si nada hubiera pasado. En cambio, encontraría el sobre exactamente donde lo había dejado y una nota explicando que estaría en la oficina todo el día. Para cuando abriera ese sobre, su mundo ya estaría desmantelado. Simplemente, ella todavía no lo sabría. Evelyn abrió el sobre a las 7:23 de la mañana. Sé la hora exacta porque fue cuando mi teléfono empezó a vibrar con llamadas perdidas. Estaba en mi oficina, revisando los papeles finales que Damián había preparado durante la noche. El hombre trabajaba rápido cuando estaba debidamente motivado. La primera llamada llegó a las 7:24. La dejé pasar al buzón de voz. Teodore, ¿qué es esto? Llámame ahora mismo. Segunda llamada a las 7:31. Otro buzón de voz. Teodore, esto es ridículo. Estas fotos no prueban nada. Llámame para que podamos discutir esto racionalmente. A las 8:15, había llamado 17 veces. La desesperación en su voz crecía con cada mensaje. La mujer segura de sí misma que había mencionado casualmente que se acostaba con su jefe, estaba siendo rápidamente reemplazada por alguien que finalmente entendía que el juego tenía reglas. A las 9 de la mañana, apareció en mi oficina. Mi secretaria, la señora Patterson, me avisó. Sr. Strickland, su esposa está aquí. Parece agitada. Hágala pasar, respondí, cerrando los papeles del divorcio y colocándolos boca abajo en mi escritorio. Evelyn irrumpió por la puerta como una mujer poseída. Tenía el pelo revuelto. Todavía llevaba su bata, y sus ojos estaban enrojecidos. El sobre estaba apretado en su mano. Varias fotografías se esparcieron por el suelo detrás de ella. Teodore, tenemos que hablar, dijo, tratando de recuperar la compostura. Estamos hablando, respondí con calma, sin levantar la vista de mi ordenador. No juegues conmigo, espetó Evelyn. Estas fotos, estos extractos bancarios. ¿De dónde has sacado todo esto? Fuentes profesionales, contesté. Es increíble lo que 28 años de conexiones empresariales pueden lograr cuando están debidamente motivadas. Golpeó el sobre contra mi escritorio. Esto es una locura. Contrataste gente para espiarme. Contraté gente para documentar lo que ya estabas haciendo, corregí. Hay una diferencia. La voz de Evelyn se quebró ligeramente. Teodore, por favor. Podemos superar esto. Cometí un error. Cometiste 17 errores, interrumpí, mirándola por fin. 17 encuentros documentados con Clayton Mars. Cada uno cuidadosamente catalogado con fechas, horas y lugares. Su rostro se puso pálido. ¿Cómo? Las tarjetas de hotel dejan rastros digitales, Evelyn. Las transacciones con tarjeta de crédito quedan registradas. Las torres de telefonía móvil rastrean ubicaciones. Ejerciste la abogacía durante 20 años, pero al parecer nunca aprendiste cómo funcionan realmente las pruebas. Intentó un enfoque diferente, acercándose a mi escritorio. Teodore,
Piensa en los niños. Piensa en nuestra familia. Estoy pensando en ellos, respondí, recogiendo los papeles del divorcio. Por eso me estoy asegurando de que entiendan que algunas elecciones son permanentes. En ese momento, mi puerta se abrió y Ava entró, cogida de la mano de Esre. Daniel lo seguía de cerca. Mamá, dijo Ava en voz baja. Creo que deberías volver a casa ahora. Evelyn miró a nuestros hijos, y luego a mí. Teodore, por favor, no hagas esto delante de ellos. Tú ya hiciste esto delante de ellos, repliqué. Cada mentira, cada falsa cena de negocios, cada vez que elegiste a Clayton Marsh por encima de tu familia. Ellos simplemente no lo sabían todavía. Ava apretó la mano de Esre y miró directamente a su madre. Lo sabemos, mamá. Lo hemos sabido durante semanas. Mientras Evelyn se derrumbaba en mi oficina, Damian Cross estaba implementando la fase 2 de lo que él llamaba desmantelamiento estratégico total. El hombre trabajaba como una máquina, y para el mediodía ya había presentado 3 mociones distintas que harían la vida de Evelyn considerablemente más complicada. Teodore, llamó Damian a la hora del almuerzo, su voz cargada de esa satisfacción depredadora que sentía al ejecutar una maniobra legal particularmente brutal. Tenemos un problema. Un buen problema. ¿Qué clase de problema? El novio de tu esposa tiene unos arreglos financieros interesantes. Resulta que Clayton Marsh ha estado facturando a clientes por servicios nunca prestados, inflando cuentas de gastos, y desviando fondos del fideicomiso del bufete. Esto fue inesperado. ¿Cómo descubriste eso? Digamos que Harwell & Associates tiene algunos empleados descontentos que estuvieron muy dispuestos a compartir información sobre las actividades extracurriculares de su socio principal. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que Clayton Marsh está a punto de tener problemas más grandes que tu esposa, respondió Damian. Ya he enviado una denuncia anónima al Colegio de Abogados del Estado. Para mañana, estará bajo investigación por violaciones éticas y posible malversación de fondos. La belleza de aquello me golpeó de inmediato. Evelyn no solo había elegido a otro hombre por encima de nuestra familia. Había elegido a un criminal, a un hombre que estaba a punto de perderlo todo. ¿Hay más?, continuó Damian. Me puse en contacto con la madre de Evelyn. Eso me sorprendió. ¿Cordelia? ¿Por qué? Porque las viudas ricas con opiniones firmes sobre el honor familiar pueden ser aliadas muy útiles, especialmente cuando descubren que su hija ha estado avergonzando el apellido familiar. 20 minutos después, sonó mi teléfono. Era la propia Cordelia Winters. Teodore, su voz era gélida. Acabo de recibir información muy preocupante sobre el comportamiento de mi hija. S.R. Winters, respondí con cuidado. Nunca la había oído usar mi nombre de pila. Quiero que sepas que no apruebo las acciones de Evelyn, y que no la apoyaré en ningún procedimiento legal. Además, el fondo fiduciario familiar que esperaba heredar será reestructurado. Eso fue inesperado. A Cordelia nunca le había caído bien, pero al parecer le gustaba aún menos la vergüenza pública. Aprecio su apoyo, le dije. No es apoyo para ti, Teodore. Son consecuencias para ella. Evelyn fue criada mejor que esto. Después de colgar, me recosté en mi silla y consideré lo rápido que todo estaba encajando. El amante de Evelyn estaba a punto de ser inhabilitado y posiblemente arrestado. Su propia madre la había repudiado. Su acceso al dinero había desaparecido. Sus hijos habían tomado partido, y los papeles del divorcio que había presentado esa mañana no le daban prácticamente nada. Pero aún no había terminado. Todavía quedaba un movimiento por hacer, y tenía que ver con los papeles de adopción de Esre. Verás, lo que Evelyn no sabía era que yo había sido muy cuidadoso con cómo se archivaron esos papeles. Ese era legalmente mi hijo, no nuestro hijo. Ella no tenía ningún derecho parental sobre el niño que tanto había presionado por adoptar. Cuando se enterara de eso, finalmente entendería cómo era la derrota total. A las 3 de la tarde, mi secretaria me avisó. S.R. Strickland, su esposa está aquí de nuevo. Está llorando esta vez. Hágala pasar, dije, enderezándome la corbata. Cuando Evelyn cruzó esa puerta, parecía una mujer completamente diferente a la que había anunciado casualmente su aventura hacía 3 días.
Esta mujer estaba rota, desesperada, y finalmente comenzaba a comprender la magnitud de lo que había perdido. Theodore, susurró, desplomándose en la silla frente a mi escritorio. Por favor, tenemos que hablar. Evelyn se sentó frente a mi escritorio como un acusado esperando sentencia. Su actitud de abogada segura de sí misma se había evaporado por completo, reemplazada por algo que nunca antes había visto en ella, miedo genuino. Theodore, sé que estás enfadado, comenzó, con la voz apenas un susurro. Pero lo que le estás haciendo a Clayton, no está bien. Así que se había enterado de la investigación del colegio de abogados. Bien. Lo que yo le estoy haciendo a Clayton, repetí. Evelyn, no le estoy haciendo nada a Clayton. Son sus propias acciones las que lo están haciendo. ¿Sabes a qué me refiero?, dijo, mientras las lágrimas comenzaban a formarse. La investigación, las pruebas que proporcionaste. Proporcioné hechos, interrumpí. Si esos hechos son perjudiciales para la carrera de Clayton, quizás deberías haberlo considerado antes de que él empezara a robar a sus clientes. El rostro de Evelyn se puso pálido. ¿Robar? ¿De qué estás hablando? Tu novio ha estado malversando fondos del fideicomiso de su bufete durante los últimos 2 años, dije, observando cómo procesaba esta información. El Colegio de Abogados del Estado está muy interesado en sus creativos métodos contables. Me miró en silencio, comprendiendo finalmente que su aventura no solo había destruido nuestro matrimonio, sino que había destruido su futuro. Clayton Mars no iba a ser el salvavidas económico de nadie. Ahora, continué, sacando una carpeta del cajón de mi escritorio. Sobre Esre. ¿Qué pasa con Esre?, preguntó Evelyn, con la voz quebrada. Los papeles de la adopción. Quizás quieras leerlos con más atención. Deslicé los documentos sobre el escritorio. Evelyn los cogió con manos temblorosas, escaneando el lenguaje legal hasta que encontró lo que yo sabía que la devastaría. No lo entiendo, susurró. Estos papeles, solo te nombran a ti como el padre adoptivo. Eso es correcto, respondí con calma. Pero pensé que ambos habíamos firmado. Tú firmaste un formulario de consentimiento que me permitía adoptar a ese. En realidad, nunca lo adoptaste tú misma. Las implicaciones la golpearon como un golpe físico. ¿Quieres decir? Que no tengo derechos legales sobre él. Ninguno en absoluto, confirmé. Esre es mi hijo. Legal, biológica y emocionalmente. Tú eres solo una mujer que vivió en su casa durante 1 año. Evelyn se dobló como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Theodore, no puedes. Él también es mi hijo. ¿Lo quiero? ¿Quieres más a Clayton Mars?, repliqué. Dejaste esa elección muy clara. Por favor, suplicó, extendiendo la mano sobre el escritorio. A Esre no. Llévate todo lo demás. Pero por favor, no te lleves a mi hijo. Nunca fue tu hijo, dije, poniéndome de pie. Al igual que esta nunca fue realmente tu casa, ni tu dinero, ni tu vida. Eras una invitada en el mundo de otra persona, y a los invitados se les puede pedir que se vayan. En ese momento, Ava apareció en la puerta, sosteniendo la mano de Esre. Detrás de ellos estaban Daniel y mi asistente, la señora Patterson. Papi, dijo Esre, corriendo hacia mí. Ava dijo que ya nos vamos a casa. Cogí a mi hijo y miré a Evelyn. Sí, nos vamos a casa. Todos nosotros. Evelyn miró a los niños, y luego de nuevo a mí. Theodore, por favor. No le hagas esto a nuestra familia. Tú ya le hiciste esto a nuestra familia, dijo Ava, con voz firme y madura. Hace 6 meses, cuando elegiste a Clayton por encima de nosotros. Ava, no lo entiendes, comenzó Evelyn. Lo entiendo perfectamente, interrumpió Ava. Pensaste que papá simplemente lo aceptaría porque es tranquilo y no monta escenas. Te equivocaste. Evelyn se volvió hacia mí, con la desesperación en los ojos. Theodore, terminaré con Clayton. Haré lo que quieras. Por favor, solo dame otra oportunidad. Acomodé a Esre en mis brazos y la miré durante un largo momento. No, dije simplemente. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Tendrás los papeles del divorcio para el viernes.
Tienes 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Mientras pasábamos junto a ella hacia la puerta, Evelyn gritó una última vez. Theodore, esto no ha terminado. Me detuve y me di la vuelta. Sí, Evelyn. Sí que ha terminado. A la mañana siguiente llegaron noticias que ni yo había previsto. Damián Cross llamó a las 7 de la mañana, con una excitación en la voz que rayaba en lo depredador. Theodore, pon las noticias del canal 9. ¿Ahora? Cogí el mando y cambié al programa matinal local. El titular se desplazaba por la parte inferior de la pantalla, prominente abogado arrestado en escándalo de malversación. Clayton Mars era conducido esposado, su caro traje arrugado, su rostro oculto tras sus manos. La voz del reportero llenó mi cocina mientras Ava y Daniel observaban en un silencio atónito. Clayton Mars, socio principal de Harwell & Associates, fue arrestado esta madrugada por cargos de malversación de más de $2 millones de los fondos fiduciarios de sus clientes. El Colegio de Abogados del Estado ha anunciado un procedimiento de inhabilitación inmediata. Ava me miró con algo parecido al asombro. Papá, ¿sabías que esto iba a pasar? Lo sospechaba, respondí, sirviendo café como si fuera un martes cualquiera. Los hombres que roban a sus familias, suelen robar también a otras personas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Evelyn. Por favor, llámame. Tenemos que hablar de esto. Lo borré sin responder. A las 8:30 de la mañana, sonó el timbre. A través de la ventana, pude ver a Evelyn de pie en el porche, todavía en pijama, sosteniendo un periódico. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos de llorar. Abrí la puerta, pero no la invité a entrar. Theodore, susurró, mostrando el periódico. Clayton ha sido arrestado. Dicen que robó dinero a los clientes. Lo sé, respondí con calma. ¿Tuviste algo que ver con esto? Proporcioné a las autoridades información objetiva sobre sus prácticas comerciales, dije. Lo que hicieron con esa información fue su decisión. Evelyn me miró como si estuviera viendo a un extraño. Lo destruiste. ¿Nos destruiste? No, Evelyn. Tú nos destruiste cuando decidiste acostarte con un criminal. Yo solo me aseguré de que todos los demás supieran qué clase de hombre elegiste por encima de tu familia. Entonces empezó a llorar. Lágrimas reales de desesperación. Theodore, por favor. No tengo a dónde ir. Ni dinero, ni perspectivas de trabajo. Clayton no puede ayudarme ahora. Deberías haber pensado en eso antes de traicionar a tus hijos, respondí. Detrás de mí, ese apareció en el pasillo, frotándose los ojos. Papi, ¿quién está en la puerta? Nadie importante, hijo, dije, dando un paso atrás. Ve a desayunar con Ava. Cerré la puerta mientras Evelyn seguía allí de pie, todavía llorando. A través de la ventana, la vi alejarse, comprendiendo finalmente que algunas consecuencias son permanentes. 2 semanas después, el divorcio fue definitivo. Evelyn firmó los papeles sin oponerse a nada, probablemente porque su abogado de oficio le aconsejó que luchar solo empeoraría las cosas. No tenía dinero para honorarios legales, ni testigos de carácter, ni ninguna ventaja. El acuerdo fue exactamente lo que especificaba el acuerdo prenupcial, nada. Evelyn se mudó a un apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad, el tipo de lugar por el que solía pasar en coche y compadecer a la gente que vivía allí. Encontró trabajo como asistente legal en un pequeño bufete especializado en casos de lesiones personales. La ironía no se me escapó. Cordelia Winters cumplió su palabra sobre el fideicomiso familiar. La herencia de Evelyn fue redirigida a un fondo para la educación de los niños, conmigo como fideicomisario. Cordelia incluso me envió una nota escrita a mano: manejaste esto con más dignidad de la que mi hija merecía. Los niños se adaptaron mejor de lo que esperaba. Ava empezó a ayudar más con Esre, asumiendo naturalmente el papel de hermana mayor protectora. Daniel se volcó en sus estudios, quizás comprendiendo que las familias estables requieren un esfuerzo constante para mantenerse. Esre, con 5 años, se adaptó más rápido. Dejó de preguntar cuándo volvería Evelyn a casa después de una semana. Los niños son resilientes cuando se sienten seguros. Mi negocio continuó creciendo sin la distracción de un matrimonio fallido.
Pude concentrarme por completo en la expansión. Conseguimos 3 nuevos contratos importantes, contratamos a 12 empleados más y abrimos una segunda instalación. Sabrina Walsh, la antigua colega de Evelyn que había proporcionado información a Damián, me envió una botella de whisky caro con una nota, para los hombres que entienden que la lealtad importa. Un viernes por la noche en diciembre, exactamente 3 meses después de la confesión de Evelyn, le estaba leyendo a ese un cuento para dormir cuando me miró con esos serios ojos marrones. Papi, ¿estás feliz ahora? La pregunta me pilló por sorpresa. ¿Qué quieres decir, campeón? Pareces diferente. ¿Cómo? ¿Más ligero? De la boca de los niños. Sí, hijo. Ahora estoy feliz. Bien, dijo Esre, acurrucándose más cerca. Me gusta cuando estás feliz. Más tarde esa noche, después de que los niños se durmieran, me senté en mi despacho a revisar los informes trimestrales. Las cifras eran sólidas, el futuro parecía brillante, y por primera vez en años, me sentí completamente en paz. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Cuando lo abrí, encontré una foto de Evelyn en un bar de mala muerte, con aspecto de estar borracha y desesperada, y un mensaje: mira lo que me hiciste. Borré la foto y bloqueé el número. Algunos puentes, una vez quemados, deben permanecer así. 6 meses después del divorcio, recibí una llamada que cerró el círculo. Clayton Mars había sido condenado a 8 años en una prisión federal por malversación y fraude. El juez dejó claro que robar de los fondos fiduciarios de los clientes era una de las violaciones más graves de la ética profesional imaginables. Damián Cross llamó esa tarde, su voz cargada de satisfacción. Theodore, Mars recibió la sentencia máxima. El juez mencionó específicamente que su patrón de engaño se extendía más allá de los simples delitos financieros. ¿Qué significa eso? Significa que el tribunal consideró su aventura con tu esposa como prueba de su carácter general y su disposición a traicionar la confianza. Tu testimonio sobre su relación ayudó a establecer un patrón de comportamiento poco ético. La ironía era perfecta. La aventura de Evelyn no solo había destruido nuestro matrimonio. Había ayudado a enviar a su amante a prisión. Ava llegó a casa del instituto ese día con noticias propias. Papá, adivina quién solicitó trabajo en el supermercado donde tengo mi empleo a tiempo parcial. ¿Quién? Mamá. Entró con ropa que parecía sacada de una tienda de segunda mano, preguntando por puestos de nivel básico. No sentí ninguna satisfacción al oír que Evelyn había caído tan bajo, pero tampoco sentí ninguna simpatía. Cada consecuencia que estaba experimentando provenía directamente de las decisiones que ella había tomado. ¿Cómo te sientes al respecto?, le pregunté a Ava. Honestamente, siento que la justicia está funcionando exactamente como se supone que debe hacerlo, respondió. Ella eligió destruir a nuestra familia por un hombre que resultó ser un criminal. Ahora está aprendiendo lo que pasa cuando tomas decisiones terribles. Esa tarde, encontré a Daniel y Esre en el salón, construyendo un fuerte con los cojines del sofá. Esre se reía de verdad, de una manera que no le había oído desde antes de la adopción. Papi, mira, gritó Esre. Daniel me está enseñando a construir escondites secretos. Eso es genial, campeón, dije, sentándome a su lado. Daniel me miró seriamente. Papá, ¿crees que mamá intentará volver alguna vez? No lo sé, hijo. Pero si lo hace, no cambiará nada. Nuestra familia está completa exactamente como está. Bien, dijo Daniel simplemente. Me gusta más nuestra familia ahora. Más tarde esa noche, me senté en mi despacho revisando los últimos informes trimestrales. Strickland Packaging había crecido un 40% desde el divorcio. Sin el estrés constante de un matrimonio fallido, he podido concentrarme por completo en construir algo duradero para mis hijos. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido: sé que no merezco el perdón, pero quiero que sepas que lo siento. Miré el mensaje durante un largo rato, luego lo borré sin responder. Algunas disculpas llegan demasiado tarde para importar, y algunos puentes se queman tan completamente que hasta las cenizas se las lleva el viento. Pero mientras miraba mi oficina organizada, escuchaba a mis hijos dormir plácidamente arriba, y consideraba la sólida base que había construido para su futuro, me di cuenta de algo importante. Ya no estaba enfadado.
Ya no estaba herido. Simplemente, era libre. Libre para ser el padre que mis hijos merecían. Libre para construir el negocio que siempre había imaginado. Y libre para dormir en paz, sabiendo que mi familia estaba segura, protegida y construida sobre cimientos honestos. Después de todo, Evelyn me había dado algo valioso. Me había mostrado exactamente lo fuerte que era en realidad. 2 años después, me encontraba en el salón de recepciones del Marriott del centro, el mismo hotel donde Evelyn había tenido su aventura viendo a Ava recibir una beca completa para estudiar ingeniería en el MIT. La ironía del lugar no se me escapó, pero de alguna manera se sentía apropiado. Estábamos creando nuevos recuerdos en lugares que una vez albergaron otros dolorosos. Papá, dijo Ava durante su discurso de aceptación, quiero agradecer a mi padre, que me enseñó que la integridad no consiste solo en hacer lo correcto cuando la gente te mira. Consiste en construir algo sólido que pueda resistir cualquier tormenta. Esre, ahora con 7 años, estaba sentado a mi lado, aplaudiendo con entusiasmo. Me llamaba papá sin que nadie se lo pidiera y había dejado de preguntar por Evelyn por completo. Los niños se adaptan a la estabilidad más rápido de lo que los adultos se adaptan al caos. Daniel se había convertido en un joven que entendía el valor de la lealtad y el trabajo duro. A los 16, ya trabajaba a tiempo parcial en la planta de embalaje, aprendiendo el negocio desde abajo. Sr. Strickland, se acercó mi asistente, la señora Patterson, durante la recepción. ¿Hay alguien aquí que le gustaría hablar con usted? Me giré para ver a Cordelia Winters, ahora con 73 años pero todavía con su porte digno. Se había convertido en una aliada inesperada y, más importante, en una abuela devota para mis hijos. Theodore, dijo, extendiendo su mano. Felicidades por la beca de Ava. Es una joven extraordinaria. Gracias, señora Winters. Obtiene su fuerza de una buena genética y mejores decisiones. Cordelia sonrió ligeramente. Te debo una disculpa. Durante 21 años, pensé que no eras lo suficientemente bueno para mi hija. Me equivoqué. Mi hija no era lo suficientemente buena para ti. Esa noche, después de la celebración, arropé a Esre en la cama y lo encontré pensativo. Papi, ¿alguna vez echas de menos estar casado? La pregunta me sorprendió. ¿Qué te hace preguntar eso, campeón? Algunos niños en el colegio tienen madrastras. Me preguntaba si alguna vez querrías una. Consideré la pregunta cuidadosamente. Ahora mismo, nuestra familia está exactamente bien. Si eso cambia alguna vez, lo hablaremos juntos. Pero no estoy buscando a nadie que reemplace a la madre de tu hermano o que te reemplace a ti en mi corazón. Bien, dijo Esre, acurrucándose bajo las mantas. Me gusta nuestra familia como está. Al apagar su luz, reflexioné sobre cómo habían cambiado por completo nuestras vidas. Strickland Packaging ahora empleaba a más de 100 personas en 3 instalaciones. Los niños prosperaban académica y personalmente. Nuestro hogar estaba lleno de risas, conversaciones honestas, y el tipo de estabilidad que proviene de tener principios claros. Ocasionalmente, me llegaban noticias sobre Evelyn a través de conocidos comunes. Se había mudado a otro estado, había encontrado trabajo como asistente legal, y al parecer vivía en un pequeño apartamento con una compañera de piso. Clayton Mars cumplía su condena en una prisión federal, con su licencia de abogado revocada permanentemente. Pero sus historias se habían vuelto irrelevantes para la mía. Eran capítulos de un libro que ya había terminado de leer. Mi historia ahora era sobre 3 hijos que sabían que su padre siempre los elegiría a ellos primero. Sobre un negocio construido sobre relaciones honestas y trabajo sólido. Y sobre la tranquila satisfacción que proviene de construir algo que perdura. Algunos hombres miden el éxito por lo que adquieren. Yo había aprendido a medirlo por lo que estaba dispuesto a proteger, y por aquello de lo que tuve la fuerza de alejarme cuando la protección no fue suficiente. Esa noche, de pie en mi casa, rodeado por la evidencia de decisiones tomadas con integridad y amor, supe que había construido algo que valía la pena. Algo que duraría mucho después de que todo el drama y la traición hubieran sido olvidados. Eso era suficiente. Eso era todo.